Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro acá en la ciudad de Torino. Miren qué belleza este fondo. Me encuentro frente al Parque Valentino, que está de aquel lado. Acá tenemos el río Po, el río, la gente que está, los chicos están entrenando ahí remo. Bueno, les quiero hablar de los alquileres en esta ciudad porque me han preguntado mucho los precios de los alquileres, cuánto cuestan, dónde se consiguen, más, menos. Bueno, vamos a hablar de eso en este video. Entonces vamos a hablar de los alquileres, de los precios de los alquileres acá en esta ciudad. Ahora estoy viendo edificios acá atrás espectaculares, miren lo que son. ¿Cuánto creen que puede costar alquilar un departamento ahí arriba con esa terraza? Que tiene mesitas y sillas para ver el río que está acá enfrente. Acá atrás de estos arbustos se encuentra el río que les mostré recién. Miren esa vista que pueden tener desde ahí arriba. Bueno, creo yo que puede ser un poco elevado el precio del alquiler ahí, pero bueno, vamos a hablar de los precios desde los más baratos, los más económicos, hasta los más caros. Entonces, yo sé que a muchos les interesa esta ciudad porque yo ya les he dicho en algún video que esta ciudad tiene una relación precio-calidad excelente, ¿no? Por todo lo que te brinda esta ciudad, por la ubicación, por el clima, por todo lo que te brinda la diaria, ¿no? En el día a día, ya sea para estudiar, para trabajar, para el tiempo libre, para lo que ustedes quieran. Esta ciudad tiene un abanico de opciones importantes, ¿no? Muy importantes. Y cada vez que vengo, siempre digo lo mismo, es una ciudad que me encanta porque te diría que lo tiene todo, Lo único que no tiene es costa en el mar, ¿no? Pero tiene todo. Miren, este es el río. Acá es una avenida, bueno, pasan los autos. Espero que se escuche bien el audio. Es un día de semana, hoy es un viernes, son las 3 de la tarde. Lindo día de primavera, sol. La gente en breve ya va a empezar a salir a hacer el aperitivo, a tomarse su Aperol Spritz, su gaseosa y a picar algo a eso de las 6 de la tarde. Ya vamos a empezar a ver acá en los bares que están al lado del río, que bueno, en verano se pone increíble, se llena todo acá. Bueno, y vamos a hablar de precios entonces. La opción más económica que tenés para alquilar acá, para venir a vivir acá, son las habitaciones. Compartir, ¿no? Compartir. Podés, en departamento compartido, alquilar una habitación. ¿Y cuánto están las habitaciones? Desde 400 podés conseguir una habitación, 450, con gastos incluidos. Ahora, ¿dónde? ¿En qué barrio? Bueno, en los barrios, por ejemplo, de Barriera di Milano y Aurora. Pero ojo, ¿por qué? Porque estos barrios tienen fama de ser un poquito inseguros. Entonces hay que tener idea de uno dónde se va a meter, los precios y dónde se va a meter, porque puede ser barato, pero si es inseguro no te conviene. Si tenés que volver tarde, de noche, no es conveniente. Entonces hay que tener en cuenta la zona de donde están ubicadas estas habitaciones, estos departamentos, con estos precios. Bueno, ya te dije los más económicos, los lugares más económicos donde puedes conseguir una habitación. Ahora te digo los más demandados, los lugares donde más se demandan las habitaciones. Por ejemplo, en el barrio de San Salvario y en Crocetta, que es cerca del Politécnico, donde vienen a estudiar muchos chicos. Generalmente no bajan de 550 euros con gastos incluidos. Bueno, entonces ya hablamos de lo que son las habitaciones. Ahora vamos a hablar de los departamentos. ¿No querés compartir? ¿No te gusta? ¿Tenés otra edad? ¿No sos tan joven como para andar compartiendo ni nada? Y querés alquilar un departamento. Departamento, estamos hablando en las zonas más económicas, puede ser de 30 a 40 metros cuadrados, más o menos, te doy un aproximado, monoambiente obviamente, monolocales o un pequeño estudio, podés llegar a conseguir desde 450, 500 a 600 euros, ¿no? En zonas económicas, zonas periféricas, no en centro, digamos, no es que vas al centro con ese precio, pero
te podés alquilar algo para vos solo, sola. Los precios de entrada de gama, lo que podés llegar a conseguir, de lo más barato que podés llegar a conseguir. Teniendo en cuenta todo lo que tiene la ciudad, creo yo, es algo conveniente, porque bueno, tenés mucho transporte público, podés utilizar el transporte público, podés utilizarlo sin problemas, funciona bastante bien. Hasta ahora estoy utilizando los transportes públicos, o sea, el colectivo, el bus, la metro, que es el subte, y ahora voy a usar el tranvía. Así que voy a probar ese y después les voy a contar qué tal funciona todo el combo. Ahora, ¿cómo lo puedes pagar? Bueno, si yo que vine acá de pasada y para todo el día, puedes comprar un ticket que es diario. El ticket diario te sale unos 3,70 si lo sacas online con la aplicación. Si lo quieren, se los dejo acá en la descripción, les dejo para que puedan, si vienen por un día, están apurados, pueden usar esta aplicación y les sale muy barato, 3,70, y pueden andar todo el día hasta el fin de la noche, ¿no? No dura las 24 horas, sino que uno lo habilita y te dura hasta el fin de las jornadas, 12 de la noche aproximadamente, cuando terminan todos los transportes, cuando finalizan. Y ahora, ya que estamos acá caminando presentes en el lugar, yo les cuento, pero vamos a ver alguna inmobiliaria por acá, a ver qué encontramos, qué precios encontramos directamente en la inmobiliaria, en la vidriera de una inmobiliaria. Vamos a ver, acá hay una, tiene los precios acá, vamos a ver si dice alquiler o compra. Ático, box, auto, no, esto es compra, sí, compra. Bueno, no tenía alquiler, tenía compra. Vamos a ver en otra, por acá, así les voy mostrando más o menos, más allá de la zona, les voy mostrando el precio de los alquileres. Los autos te pasan como, a veces te dejan pasar, a veces te empujan un poquito, pero bueno. Acá encontré una inmobiliaria, pero la mayoría se vende, digamos. Tenemos un montón de departamentos, pero todos en venta. Acá ahí vemos uno que hay que se alquila, no sé si se alcanza a ver. Alquila San Donato, el Bosco del Áquila, desde 580 por habitación más gastos, a partir de 580. Después tenemos acá otro que dice Fita, pero vean lo que es el departamento en pleno centro, 2.150 euros. Bueno, un número importante. Como habrán visto, esos precios son un poco elevados, ¿no? El de 580 más o menos andaba, pero el otro un poco elevado. Bueno, ofrecían algo bastante lujoso, digamos. Lo que yo recomiendo es buscar por dueño directo, ¿no? Obviamente. Yo sé que, bueno, las inmobiliarias cobran lo que tienen que cobrar, ¿no? Por su trabajo, por su servicio, y se elevan los valores. Entonces conviene encontrar por dueño directo, no solo esto, que también si pueden hacerlo, digamos, por fuera de la inmobiliaria, pueden hacerlo online, buscar de manera online en lugares seguros, nada de... Yo sé que Marketplace tiene un montón de cosas, pero a veces uno encuentra más estafa que otra cosa, ¿no? Lo digo por experiencia, así que ojo con eso, ténganlo en cuenta. Lo que sí, pueden salir, recorrer, buscar y mirar, obviamente, si hay algún cartel que se alquila algún departamento. Podrán encontrar, no sé, acá no me he prestado atención para ver si encuentro alguno, pero generalmente lo ponen en la puerta, así como el departamento que se alquila, en el balcón, como en Argentina, lo mismo. Les voy a dar un tip, un consejo, algo para que estén alerta. Por ejemplo, en invierno, acá los gastos suelen aumentar en el condominio porque, bueno, generalmente la calefacción es centralizada, lo cual hace que el gasto de calefacción se divida, ¿no?, entre todos los departamentos del edificio y aumenten los valores porque, bueno, se consume el gas, se consume todo lo de la caldera, todo en invierno, y en ciudades como pueden ser acá, que está más cerca de los Alpes, qué sé yo, se consume un poquito más de energía, ¿no? Esto pregunten siempre antes de alquilar si los gastos, cuántos son los gastos anuales de rescaldamiento, de calefacción, rescaldamiento, si están incluidas las despesas condominales, qué incluye, porque a veces incluye el agua caliente, a veces no, a veces te incluye el agua caliente, ya lo que son las expensas, lo que son los gastos de condominio, y a veces no. Entonces, para que ustedes sepan de antemano antes de alquilar un lugar, porque después uno se lleva sorpresas porque no conoce, porque, bueno, por diferentes motivos. Pero yo les cuento para que sepan de antemano
que pregunten todo, que se asesoren bien con este tema. Y ya saben, si quieren venir a vivir a Torino, tienen diferentes opciones, diferentes chances de habitación, de departamento, precio, calidad, para mí bastante adecuado, así que precio, calidad, ubicación, todo para mí es verdaderamente conveniente. Y esto en respuesta a alguien que me había preguntado acerca de los precios de alquileres en esta ciudad, en Torino. Y acá tomando un cafecito en una de los pórticos acá en la ciudad, les digo que espero que nos veamos en el próximo video. Chao.